que aumentan francamente la mortalidad, aumenta, o sea, esto es, la OMS lo tiene como un tema muy importante donde aumenta la resistencia, no hay desarrollo de nuevos antibióticos, aumentamos los costos, aumentamos la mortalidad, complicamos la cirugía y al final terminamos con pacientes donde hacemos mucho esfuerzo y no los podemos sacar adelante, terminamos con mortalidades muy altas en nuestros hospitales. Tenemos además mayor costo, estimado que cada paciente en un estudio son $2.300 por paciente cada vez que se prolonga su hospitalización. Eso sumado por todos los pacientes que tenemos y por un año son muchos miles de dólares que gastamos por pacientes donde se prolonga su estadía por la resistencia antimicrobiana. La resistencia además aumenta las estancias hospitalarias. En promedio 10, 12 o 20 días de aumento de estancias hospitalarias de pacientes que adquieren alguna infección estando hospitalizados. Y este es un punto que a mí me interesa mucho críticos, pero hoy día las unidades de pacientes críticos son unidades donde uno trabaja muy bien, hace muy buena pega, pero puede aumentar mucho la sobrevida de pacientes donde uno extiende o sobretrata, por lo tanto aquí la racionalización creo que es fundamental, es un espacio donde nosotros tenemos que poner mucho ojo con cómo trabajamos. En cada una de las diapositivas va a ir una frase que me representa y que creo que es importante que se lleven para la casa. Cada infección por un microorganismo multiresistente representa una oportunidad para prevenir la siguiente. Eso quiere decir que tenemos que estar muy atentos a lo que va apareciendo. Esto es, se me desconfiguraron las diapositivas, pero muertes atribuibles a la resistencia en el 2021, este es el mapa mundial. Si nosotros nos ubicamos aquí, estamos en celestito, o sea, no estábamos tan mal aquí, tasa como de 3. Y al 2050 este va a ser el mapa estimado de resistencia. Si nos fijamos, aquí cambiamos francamente de color y nos vamos al lado de más altas tasas de resistencia. No somos el mayor, pero sí con altas tasas. Nuestros vecinos nos ayudan un poco con esto de las tasas de resistencia, por lo tanto, sí o sí tenemos que tener claridad que si no optimizamos el uso de los antibióticos, nuestra mortalidad va a ir aumentando, el impacto económico, los días un poco de discapacidad asociadas a las hospitalizaciones y a las infecciones son muy importantes y esto va creciente, así como va el mapa. Millones de muertes, carga mundial asociada a discapacidad. O sea, hoy día sabemos que COVID, por ejemplo, dejó mucha discapacidad y la resistencia también genera mucha discapacidad. O sea, en un futuro, si no somos capaces, vamos a generar una enorme tasa de pacientes que no tienen capacidad de reintegrarse a lo laboral, donde perdemos mucho recurso económico. La excelencia de IAS comienza, Esto es la magnitud del problema en resistencia aquí. Estos son los datos que estaban en verdecito, está cómo era nuestra tasa atribuible de mortalidad en el 90 y esto es lo que tenemos al día de hoy, lo que está en azul. Si uno se fija, el perfil de persona ha cambiado. Antes eran muchos los niños, los neonatos, importantes. Siguen siendo un grupo importante, pero hoy día hay mucha implementación en neonatología, pero esta curva se corrió hacia los adultos mayores. Hoy día la expectativa de vida es mayor, hoy día hacemos mucho tratamiento oncológico o no oncológico en pacientes de mayor edad. 1,27 millones de muertes atribuibles. Atribuible significa que yo le echo la culpa de que el agente infeccioso resistente generó la muerte. 4,95 millones asociadas, o sea, tuvo relación con la causa de muerte, o sea, ingresó por algo y este granito de arena se ganó un Clostridium y esto colaboró a que el paciente muriera. Y la proyección al 2050 es que en el grupo de adultos mayores es donde vamos a tener más concentrada la mortalidad asociada a resistencia antimicrobiana. Este es el mapa geográfico de dónde va a estar concentrada la resistencia. Si no controlamos aquello que no somos capaces de medir, o sea, no podemos controlar algo que no medimos, y eso es parte de lo que insta esta reunión además, es que ojalá hagamos trabajos, que sepamos cuánta resistencia tenemos, cuánta resistencia tiene el norte diferente del sur, por qué aquí llegó la OXA 48 que no llegó a otros lados de Chile, por qué tuvimos un brote en Antofagasta, de muchos hospitales de nuestra región con una OXA 48 que nunca había existido. Entonces hoy día tenemos que poner mucha atención en el tránsito de bacterias que estamos teniendo.
Esto es un trabajo súper bonito que encontré, que es un estudio multicéntrico retrospectivo chileno de bacteremias asociadas a costo. Es un estudio que se realizó en 3 hospitales de Chile. Esto muestra una realidad chilena porque se realizó un hospital del norte, un hospital del centro y un hospital del sur, donde muestra que este es un estudio de corte multicéntrico de 1.219 pacientes chilenos, 1.300 episodios de bacteremia. Sabemos que un paciente puede hacer 2 o 3 episodios, por eso son más episodios de bacteremia. Y este estudio, que es un estudio multicéntrico, mostró que hay un aumento que hay aumento de mortalidad asociado a la resistencia antimicrobiana, casi un 42% de aumento, o sea, de los pacientes que hicieron bacteremia, el 42% que la hizo por agentes infecciosos resistentes tenía más mortalidad. 25% mayor probabilidad de ingreso a UCI, o sea, si hago bacteremia tengo un 25%, un cuarto de probabilidades de requerir una UCI en mi hospitalización. Aumentaba en 14 días el porcentaje de hospitalización, o sea, sí aumenta la hospitalización, costos de $2.300 por paciente, y esto suma $53 millones anuales. O sea, hoy día con el recorte que tenemos de los hospitales con esta plata, tenemos muchas más cosas que hacer. O sea, hoy día sí podemos ponerle empeño a tratar de ahorrar con recursos. Este es un trabajo que le invito a revisar, muy, muy bonito, trabajo chileno. Bueno, y cuando uno mira, los microorganismos prioritarios son siempre los mismos en todos lados del mundo mundial. En Chile y en Antofagasta y en el norte, que supongo que Iquique, Arica y nosotros y Copiapó tenemos los mismos. Nosotros hoy día tenemos una alta tasa de endemia de Klebsiella NDM en nuestro hospital. Acinetobacter, gracias a Dios, no tenemos mucho, cuando nos llega es sensible. Sí Pseudomonas, sí Estáfilo, Enterococo, Candida auris, gracias a Dios tampoco hemos tenido, esperamos no tener. Pero la situación del Hospital Regional de Antofagasta refleja mucho la situación nacional con respecto a lo que es la prevalencia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que no tienen carbapenemasa. Algunas tienen y otras no, donde sí es un desafío permanente los microorganismos multiresistentes. La coordinación entre IAS, laboratorio clínico, microbiología, infectología y PROA, creo que para nosotros ha sido un círculo bastante virtuoso. Nosotros tenemos un grupo de infectólogos potente, tenemos un microbiólogo potente con un laboratorio muy potente que ha desarrollado mucha microbiología, tenemos test rápidos para detección de múltiples agentes infecciosos, tenemos un PROA implementado que está en la ficha, que nos permite hacer control de antibióticos, y hoy día a lo que tenemos que estar dedicados y lo que nos va a abocar el trabajo es principalmente empezar a mirar los números, que hoy día parte de la pega nos consume, pero sí creo que es muy importante y uno nos insta hoy día a mirar los números, porque mirando los números podemos hacer algunas cosas. Importancia de la vigilancia activa, nuestro comité o nuestro programa de control de infecciones es muy potente. Tenemos que, un poco les voy a contar para los que no saben, que somos un hospital concesionado, por lo tanto hay muchos de los servicios que deberían depender de IAS son concesionados, y eso complica la pega, sí o sí complica el trabajo. Creo yo que la concesión es muy importante para el desarrollo de los hospitales, pero sí tiene que estar en un marco normativo distinto, que significa donde podamos ponerle algunas restricciones o algunas exigencias al trabajo que se realiza en conjunto con este sistema. ¿Cómo aparece la resistencia? Bueno, la resistencia aparece por los sitios de acción de los antibióticos. Aparecen distintos sitios de acción de antibióticos y los mecanismos de resistencia son en relación a esos sitios de acción. Se usa el antibiótico, un uso de antibiótico excesivo, acortado, con dosis no suficientes o con dosis excesiva, sí o sí genera presión selectiva si uno no elige el mejor, sí o sí cuando tienen plasmidios hay transferencia entre pacientes, sobre todo si no nos lavamos las manos, y mutaciones y diseminación. Esto es cómo aparece la resistencia y cómo se disemina en nuestros hospitales. Los diferentes mecanismos, yo no me voy a referir a esto porque el doctor Roach ampliamente lo va a conversar, pero esta es una bacteria que me interesaría que después la miren y miren todos los mecanismos, pues son muy interesantes, y aquí aparecen todas las hemos tenido. Nosotros las hemos tenido todas y cada una de ellas en distinta magnitud. Nos hemos quedado con algunas, hay algunas otras que hemos podido eliminar. Bueno, y los mecanismos de resistencia son, aquí, perdón.
Principalmente en este grupo fundamental. Este grupo son los responsables de las infecciones y son los capaces un poco de escaparse, por eso que el nombre es muy importante, de escaparse de nuestro manejo y generar muchos problemas en los hospitales. Escherichia coli, que es parte de nuestro tubo digestivo, por lo tanto no la vamos a poder sacar. ¿Qué es lo que podemos evitar? Hacer que se haga resistente con el tiempo y con la inducción de uso de antibióticos. El estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae, que esta es la que nos da problema a nosotros, pero es parte de nuestra flora, es parte de lo que nosotros portamos en cada uno de nuestros sistemas. Acinetobacter baumannii, que como les contaba, gracias a Dios en nuestros hospitales, por lo menos Antofagasta, tenemos muy poco y son sensibles en general. Pseudomonas aeruginosa, que sí es un dolor de cabeza para nosotros. Enterococcus fecalis y faecium. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que ustedes ya conocen. Hospitalización, entre más tiempo estoy hospitalizado, más posibilidades que me lleve los gérmenes resistentes, los porte y después me vuelvo a hospitalizar y ya lo traigo de vuelta. El uso de antibióticos excesivo. Todo lo que ingresa al hospital, hay muchos estudios que muestran que todos los pacientes que tienen cualquier causa de ingreso, por lo menos el 50% usa antibióticos, con o sin indicación. Higiene de manos, que yo creo que este es donde tenemos que poner mucho énfasis, no es la única, pero es muy importante, es barata y la tenemos al alcance. Bueno, invasión de un cuerpo sano, como la ventilación mecánica, donde uno tiene que introducir un tubo, los catéteros donde uno permea la piel y favorece que las bacterias de la piel, si uno no hace una buena limpieza, puedan penetrar al torrente sanguíneo, y la colonización. La cadena epidemiológica, lo que más importa de aquí es esto, todo el resto es para que lo vean después en su casa, pero la cadena epidemiológica lo que más tenemos que tratar de hacer es tratar de romperla. ¿Cómo rompemos la cadena epidemiológica en el caso de las infecciones? Tenemos un agente causal que se puede encontrar en cualquier superficie, persona o elemento vivo o no vivo. Esto es un reservorio que si no logramos nosotros detectarlo o eliminarlo, es muy difícil que podamos evitar esta transmisión. La puerta de salida es el no lavado de manos, algo que se transmite sin higiene. Modo de transmisión puede ser, como dijimos, las manos, un fómite, algún desecho del cuerpo orgánico. La puerta de salida es el no lavado de manos, la tos que queda en alguna superficie y el huésped susceptible. Por lo tanto, si podemos cortar en alguno de estos eslabones esta cadena epidemiológica, debiésemos poder cortar la transmisión de infecciones resistentes. Esto es, como les decía, yo creo que es lo más barato, es la medida que la OMS dice que es parte de costo-beneficio la mejor y yo también estoy muy de acuerdo, el lavado de manos. ¿Cuándo? En los 5 momentos. Uno dice antes, durante y después. Antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea en el paciente que requiera asepsia, después del riesgo de exposición a cualquier líquido corporal. Esto del líquido corporal hay que tener bien claro que no necesariamente es orina y sangre. Los pacientes tosen, estornudan, por lo tanto cualquier superficie que yo toco puede estar contaminada. Por eso que el lavado de manos es súper importante. Después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Uno de repente es súper pesado como jefa de IAS o como infectólogo en ser muy obsesivo en decir, oiga, no entre a bajar una bomba o a apagar un monitor. No, es que solamente voy, es que me pongo el guantecito nomás y lo hago así. Eso lo único que genera es una mala práctica. Hoy día, si hay una urgencia, obviamente uno va a entrar a ver a un paciente, pero si es necesario, ideal es que se coordinen y entre uno a hacer todas las labores que hay que hacer, pero cuando hay un aislamiento tiene que ser vestido completo. Y si no hay un aislamiento, hay que lavarse las manos antes y después, porque nosotros también nos colonizamos y somos los vectores y transportadores de muchas de las bacterias. Y también a veces pasa que uno dice, oye, yo jamás he usado antibióticos y tengo una infección urinaria por una Klebsiella, ble, o por una Escherichia coli, ble. ¿Qué dice uno? Probablemente uno tuvo alguna transgresión personal en algún momento, que no se lavó bien las manos y se colonizó y después le bajaron las defensas por alguna razón y hace un cuadro infeccioso. Entonces es muy importante cuidar a nuestros usuarios y cuidarnos nosotros y nuestra familia, y eso parte y termina en el lavado de manos. Bueno, esto es un recordatorio del lavado de manos, la historia Semmelweis que se da cuenta con una observación de que en realidad sus doctores se hacían heridas y después empezaban a hacer la misma infección que el paciente que tenían al lado, y eso tenía que ver con que había una transmisión a través de alguna secreción o fluido. El lavado de manos es la medida más efectiva,
porque es importante, porque es efectiva y es económica. Hoy día nosotros epidemiológicamente tenemos que tomar acciones fuertes que impacten y ojalá que no impliquen un costo económico. Y bueno, aquí están los momentos claros, y dentro de los momentos a mí el que más me gusta recalcar es que cuando yo termino de lavarme las manos, ojalá el papel lo saque antes y lo corte y con ese mismo papelito cierro la llave. Estos son datos friki, pero yo creo que son muy importantes, porque de repente uno se lavó perfecto las manos, pero después con las mismas manitos cierra la llave que está contaminada y uno igual se quedó con las manos contaminadas. Entonces, importante, dispensar el papel, lavarse las manos, cortar el papel, secarse con el mismo papelito, cierro la llave y lo boto. Esas son como tareas para la casa para llevarse. Bueno, las precauciones estándar son un apoyo, todas las medidas son un apoyo, no basta solo una. Yo creo que aquí el concepto general que nos tenemos que llevar es que para prevenir la transmisión de agentes multiresistentes tenemos la suma de todo lo que hemos hablado hasta ahora y lo que viene después. Precauciones estándar, contacto por gotitas o vía aérea, dependiendo del agente infeccioso que uno tenga. Por eso que es súper importante también saber de qué agente infeccioso estamos hablando y qué mecanismo de transmisión tiene. Limpieza y desinfección ambiental. La estructura hospitalaria también previene infecciones. Hoy día cuando nos dicen que este hospital, mi hospital, yo siempre hablo con mi hospital concesionado tiene, o sea, es bacán, es súper lindo, en realidad es súper bacán, es súper lindo, pero tenemos déficit de estructura enorme. Hemos pasado muchas rabias con equipamiento, hemos pasado muchas rabias con cómo nos hacen el aseo, por lo tanto hoy día esto resalta un poco el hecho de que nosotros tenemos que sí o sí ser capaces, además de gestionar y participar en lo que son los hospitales. Probablemente no nos toque gestionar la estructura, pero sí en algún momento dar opinión con respecto a espacios, a tipo de llave, a tipo de... que uno dice es una lata, no tiene nada que ver con lo mío, pero sí tiene que ver mucho con todo lo que hacemos nosotros. Ideal sería tener un hospital con habitaciones individuales. Eso sería un lujo. Lavamanos que sean los correctos y que sean lavamanos profundos y que no sean lavamanos de la casa. Alcohol gel ojalá afuera de cada una de las habitaciones o por lo menos cada 2 habitaciones. Ventilación, el aire que respiramos en los hospitales también tiene contaminantes. Hay varios estudios que miden donde la carga del aire transmite algunos agentes infecciosos, sobre todo cocos gram positivos, pero también hongos y también algunos gram negativos. Por lo tanto, tener y saber bien qué tipo de aire tenemos, si tenemos habitaciones con flujos especiales, cada cuánto se cambian los filtros. Equipos exclusivos, esto es medio utópico, pero sería ideal. En pacientes con resistencia uno debe tener esfingomanómetro, estetoscopio, tomador de temperatura y todo individual. Y disminución del hacinamiento. Nosotros antes estábamos en este hospital, que es un muy buen hospital, pero estábamos bien hacinados, teníamos 6 a 8 camas por habitación con cama en el medio. Hoy día pasamos a un hospital que es muy bueno, maravilloso, que el máximo son 3 pacientes por habitación, pero hoy día para el tipo de resistencia que tenemos eso nos está quedando un poquito corto. El reservorio silencioso es el ambiente. Este estudio muestra cómo permanecen en el ambiente, a pesar a veces de los aseos, o si uno no hace una supervisión de aseo, los agentes infecciosos por mucho tiempo en la superficie. Clostridium difficile, más de 5 meses. Acinetobacter, 3 días hasta 11 meses. Enterococo, y aquí van todos hacia abajo. Y esto, obviamente, si yo saco un paciente de alta, no hago bien el aseo, y acuesto a otro paciente ahí, la posibilidad de que ese paciente, si tiene alguna baja defensa, se colonice y luego una infección grave es muy alta. Por lo tanto, la cama, la bomba, el monitor, el teclado del computador donde trabajamos todos los días y nos sentamos y se sienta mucha gente, el ventilador o el baño son lugares donde los microorganismos multiresistentes sobreviven por mucho tiempo. Por lo tanto, el lavado de manos con atención de paciente o sin atención de paciente, ocupando alguno de estos lugares o teniendo que ir a atender a un paciente, por ejemplo, que no tiene aislamiento, también es importante el lavado de manos. Esto también es ideal que pudiésemos agregar a la limpieza manual rayos ultravioleta o peróxido de hidrógeno, que está bien de moda, que tiene mucha evidencia que lo sustenta, pero son dispositivos y formas de limpieza bien caras. Hoy día a los hospitales públicos nos cuesta tener un poco de acceso, pero yo creo que hacia allá tenemos que aspirar.
tenemos que aspirar a tratar de tener los mejores dispositivos que nos faciliten la vida y que disminuyan las tasas de colonización, infección y muerte, por lo tanto. Evidencia epidemiológica. Nosotros somos un país que tenemos una red centralizada donde mandamos los cultivos, que es el Instituto de Salud Pública, que hace una vigilancia activa de resistencia a nivel nacional. Pero para que el ISP pueda hacer esta resistencia centralizada, quien tiene que tener las antenitas paradas y parar la orejita un poco somos nosotros. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, cómo nació el tema del brote de la OXA 48, lo mismo. Se pensó, uy, qué rara esta Klebsiella, mandémosla al ISP, y ahí apareció que teníamos una OXA 48 que tuvimos deambulando por toda nuestra región y que con harto trabajo logramos retirar de circulación habitual y que no quedamos con endemia. El diagnóstico precoz para cortar la cadena de transmisión es muy, muy importante. Como yo les decía, gracias a Dios nosotros tenemos un laboratorio, le llamo al doctor Roach que va a hablar después, pero un laboratorio bien potente, donde tenemos múltiples maneras, casi todas, nos falta la secuenciación molecular, pero del resto tenemos casi todo como hacer un diagnóstico bastante precoz de las infecciones. ¿Y cuál es el objetivo de esto? No es que seamos los más bacanes y que lo tengamos y que lo guardemos, o sea, esto tiene un objetivo trascendental. El invertir en tecnología para poder detectar es principalmente porque el diagnóstico rápido, ¿qué es lo que nos permite? Aislamiento precoz y cortar la cadena de transmisión, tratamiento dirigido, desescalamiento y menor transmisión. Por lo tanto, toda esta inversión tiene un objetivo y sabemos que esto, el que no haya transmisión, el tratamiento dirigido, acorta la estadía, disminuye los costos, por lo tanto, es una inversión que a largo plazo sí o sí es rentable. Bueno, esta es la cadena: detección, respuesta, prevención, o prevención, detección y respuesta. Estamos aquí y tenemos que estar comunicados, que esto es la parte fundamental que nos cuesta un poco, es comunicarnos entre todos, el laboratorio, los microbiólogos, los infectólogos y los tratantes, que los tratantes de repente a veces no comprenden cuán intensa es uno en decirle, por favor, no le dejen tratamientos empíricos de amplio espectro que no van a cubrir, pero principalmente es porque impacta en mortalidad. Búsqueda activa, usuarios colonizados e infectados. Con esto podemos hacer la destrucción un poco cruzada de la transmisión, que es lo que uno quiere hoy día. Y detección precoz de bacterias, enterobacterias, sobre todo productoras de carbapenemasa, que es lo que nosotros tenemos en nuestro hospital, muchísimo. Parte del hacer para prevenir son los bundles, que todos los conocen. Los bundles son grupos un poco de acciones que tienen un soporte de evidencia muy alto y que en conjunto tienen, como uno dice, bueno, tienen un impacto positivo, y si son dicotómicos, o sea, son sí o no. ¿Lo cumplo todos o no los cumplo todos? Si los cumplo todos, sí o sí impactan en el número que quiero reducir. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a trabajar, ojalá todos ambulatorios o hospitalizados, con bundles en los puntos que tenemos de quiebre de nuestros números de infecciones. Yo les decía que ninguna medida aislada logra el éxito, tienen que estar todas juntas: higiene de manos, limpieza, precauciones de contacto, vigilancia, prueba, diagnóstico precoz, liderazgo, auditoría, porque también debemos mirarnos, porque a veces uno cree que hace muy bien las cosas y siempre tenemos puntos de mejora. Capacitación continua, un poco en lo que estamos, y retroalimentación. Retroalimentación también del que recibe la información nuestra, porque de repente nosotros a lo mejor lo decimos de cierta manera que no se recibe tan bien, no impacta, y eso es muy importante para nosotros. Yo creo que nadie se siente que le conversen parte de esto. Y estos son algunos ejemplos de bundles de ITS. Nosotros en el hospital regional teníamos mucha neumonía asociada a ventilación mecánica, aumento de las tasas a pesar de los esfuerzos, y se hizo una revisión completa y se hicieron algunos bundles específicos, por ejemplo, y lo que se encontró en el hospital era que principalmente no era ninguna de estas, se hacían todas estas cosas, pero se manipulaba la vía aérea muchas veces al día sin tener indicación. Entonces, eso favorecía que se colonizara mucho más fácil. Esta de I2Q, esta de infecciones de sitio quirúrgico. Este es un tema muy importante, trabajar con los cirujanos. Es difícil, pero yo creo que se puede. Y esta pauta de cotejo general de lo que es ventilación mecánica, que también, si uno lo ve, son cosas muy fáciles de cumplir, pero
requieren sistematización y requieren que alguien esté encargado del proceso. Dentro de algunas de las otras medidas para disminuir un poco la transmisión es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que es un plan al que nos hemos sumado. Es una implementación mundial del plan de resistencia y nosotros nos sumamos como país a esta implementación. Es bueno que lo lean, tiene planes de desarrollo. Había una estrategia hasta el 2025, hay otra que empezó desde el 2025 hasta el 2030, donde hay implementación. Por esa razón nosotros hoy día tenemos un programa de PROA. Logramos implementar, por ejemplo, una alerta epidemiológica que sale en la ficha clínica. Tú abres la ficha y si el paciente es portador de un bacilo gram negativo resistente o un enterococo, ¡pum!, aparece un warning que estás obligado a leer y a cliquear. Por lo tanto, no puedes hacer desconocimiento que no viste que ese paciente tenía un agente infeccioso resistente. Esto es muy importante. Las manos del equipo de salud pueden ser un instrumento terapéutico muy importante o el principal vehículo de transmisión. Manejo de brotes, esto también impacta la resistencia. Laboratorio, vigilancia de IAS, alerta precoz, aislamiento inmediato, investigación epidemiológica, PROA, disminución de la transmisión. Esto lo hacemos todos los días. El laboratorio es el encargado de, apenas sale un cultivo o una aportación positiva, le avisa a la unidad clínica y a IAS en forma simultánea. Si hay que hacer un aislamiento, ya se hizo la alerta precoz, IAS va a ver que se haya implementado el aislamiento. Se hace investigación epidemiológica en caso de que se piense que hay un brote. PROA interviene también haciendo un análisis de si es que este brote tiene que ver o no con el mal uso de antibióticos y se supone que esto debe impactar en la disminución de la transmisión. ¿Qué intervención produce mayor impacto? Higiene de mano, muy alto, con alta evidencia. PROA, muy alto, con alta evidencia. Limpieza ambiental, alto, también con alta evidencia. Diagnóstico rápido, alto también. Tamizaje es variable porque si tengo un tamizaje que no ocupo para nada, no es muy importante. Si el tamizaje lo ocupo para hacer prevención, manejo, distribución de pacientes, obviamente va a impactar. Y el aislamiento, que es un tema súper discutido porque luchamos mucho por los aislamientos y a veces es difícil. En un hospital concesionado es difícil que a mí me hagan tantos aislamientos si tengo, no sé, 20 aislamientos y que yo tenga, no sé, 50 aislamientos, significa que hay salas que voy a tener completamente aisladas. Eso es muy difícil. Depende del contexto y del agente infeccioso que uno tenga, cuánto impacta el aislamiento. ¿Y por qué fracasan los programas? Los errores frecuentes son la escasa adherencia a la higiene de manos, poco liderazgo institucional, déficit del personal. Aquí tiene que ver con el personal clínico, pero también tiene que ver con el personal de IAS. A veces las instituciones o los stakeholders de nuestras instituciones no tienen claridad cuál es la función fundamental de IAS. IAS es muy importante en la vigilancia y en la asesoría técnica. Por lo tanto, a veces este déficit de personal donde nadie puede vigilar un proceso, como yo les dije, lo que no se ve no se reporta y lo que no se reporta un poco no se interviene. Escasa retroalimentación, ausencia de indicadores, un PROA débil, la limpieza no auditada, que este es muy importante también, el hecho de tener bioluminómetros, por ejemplo, y auditar cómo hago la limpieza, porque si yo paso el pañito por aquí, yo no sé si lo pasé en todos los lados o no, o si bajé toda la carga bacteriana. Por lo tanto, una limpieza no auditada o solo auditada visualmente a veces no nos sirve tampoco. Y la cultura de seguridad, hacer el enlace con cultura de seguridad asociado a IAS o a infecciones asociadas a atención en salud. Cuando uno se para aquí en el medio, sabe que el antibiótico, el paciente colonizado, sumado a que va al baño, a que alguien hace este aseo, después este aseo va una persona que hizo este aseo y no se lava las manos, por ejemplo, va a otro paciente que es susceptible, o yo ocupé el mismo fonendo con los dos pacientes. O sea, esta es una cadena interminable si nosotros no le ponemos conciencia a esto. ¿Qué hay con la inteligencia artificial? IAS, ¿hay algo en el futuro para esto? ¿Tiene potencial de mejorar significativamente prevención y control? Sí, principalmente por esto, por el poder de análisis de datos, más que por otra cosa. O sea, parte de lo que es la inteligencia artificial es un compilado de muchos datos que nos ayuda con datos a predecir riesgos y a optimizar algunas prácticas, pero sí necesita de nosotros. O sea, esto no nos va a suplir en ningún momento, menos a IAS. El futuro del control de microorganismos multiresistentes
Una IA para detectar brotes. Hay algunos países que tienen IA para detectar brotes, tienen un mapa epidemiológico de su hospital y van saltando con rojo, por ejemplo, cada habitación que se va colonizando y uno va viendo cómo va corriendo el bichito. Vigilancia en tiempo real, en eso está invirtiendo el ministerio en una implementación de IA en tiempo real, que es en la cama del paciente. Vamos a ver cómo nos resulta. La secuenciación genómica, que nos permite ver si es que cuánta variabilidad tienen estos agentes infecciosos y si vienen del mismo núcleo o no. Algún modelo predictivo, que esto saca un modelo predictivo y me dice cuán probable es que este paciente haga una bacteriemia por estáfilo, que este paciente haga otro tipo de infección. Y esto es lo más importante que considero yo, que es la integración IA, PROA y microbiología de manera simbiótica y sinérgica, que favorece un poco el hacer. Inteligencia artificial, esto es un poco como muestra cómo genera un poco los diferentes datos, los filtra y le da un esquema más o menos de qué es lo que puede esperar. No te va a dar la solución. Esto es muy importante. Hospitales que tienen microcosmos. Hoy día sabemos que muchos animalitos se les está permitiendo ingresar a los hospitales, que tenemos, dijimos, excreta, aire, agua, superficies, medio ambiente y nuestro paciente. Hoy día tenemos que hacer que esto converse antes de un poco de probablemente sentarnos en una institución nueva, generar algún cambio de estructura para poder hacerlo con los mejores condicionantes que no nos compliquen. Pregunta. Paciente UCI cultivo positivo con a Klebsiella pneumoniae NDM. ¿Cuál sería su primera intervención? Cambiar antibiótico, aislar al paciente, tamizar contactos, todas las anteriores. Hay que elegir la primera intervención. ¿Alguien se anima? Aislar al paciente, muy bien, entonces quedó claro, ya me doy por satisfecha. No, ahí son todas, pero la primera, la que yo puedo hacer rapidito, es que, oye, tiene tal agente infeccioso, aíslalo, para partir con todo el resto. Y mensajes para llevarse para la casa. La resistencia es un problema sanitario ya instalado. Sí o sí es la próxima pandemia si no somos capaces de racionalizar el uso de antibióticos. La prevención salva vidas. Ya vimos que hay números asociados a infectarse. Aumenta casi en un 50% la mortalidad si yo tengo una bacteremia, sobre todo por un agente infeccioso resistente. Higiene de manos sigue siendo fundamental. El ambiente importa mucho. El PROA reduce la transmisión de agentes infecciosos resistentes. El diagnóstico rápido cambia las decisiones. El liderazgo institucional es indispensable. La infraestructura influye. La vigilancia debe generar acciones y la prevención es responsabilidad de todo el equipo de salud. Ayer tuve la oportunidad de ir a visitar Coaniquem. Coaniquem hizo una implementación de unos murales y esta fue la foto que más me gustó, así que se las comparto. Si pueden en algún momento ir a mirar, todas las paredes tienen una temática del norte. Esto nos identifica, la mano del desierto, el lindo cielo estrellado. Así que uno los invita a poder visitar nuestra región, que tiene cosas muy lindas. Y esto, la transmisión de microorganismos multiresistentes no se controla con una intervención aislada, sino mediante la implementación sostenida de estrategias multimodales basadas en evidencia, liderazgo institucional y una cultura de seguridad centrada en el paciente. Gracias. Muchas gracias, doctora Castillo. Realmente ella ha sido motor importante de nuestra unidad de infectología